El aroma a café recién molido y tostadas dulces llenaba nuestra cocina cada mañana, un pequeño ritual que marcaba el comienzo perfecto de mi día. No era el lujo lo que nos definía, sino la calidez y el amor desbordante en nuestro hogar. Sentada a la mesa de pino, veía a mi pequeño Sebastián, su cabello revuelto dorado por la luz matutina. Su risa contagiosa, a pesar de las limitaciones de su nacimiento, era la melodía más dulce. Cada pequeño logro suyo era una victoria inmensa, una celebración para el alma. Él no corría ni saltaba como otros niños, pero su mente era un universo de imaginación y su corazón, un pozo sin fondo de amor puro. Su silla de ruedas era solo una extensión de su cuerpo, nunca una barrera para nuestra felicidad. Mi esposo, mi ancla, siempre se unía a nuestras mañanas, compartiendo risas y bromas con Sebastián. La complicidad entre ellos me llenaba de orgullo y gratitud. Nuestros fines de semana eran santuarios de unión familiar. Nos reuníamos para asados en el jardín de mis padres, Javier y Laura, o maratones de películas en casa. Mis padres eran el pilar, su sabiduría y cariño el cimiento. Javier, con su calma, y Laura, con su inagotable energía, hacían cualquier problema insignificante. Recuerdo un soleado sábado de verano visitando a mi hermana Mónica y a su esposo, Eduardo. Todos estábamos en el jardín, bebiendo limonada, mientras Sebastián jugaba. Mis padres sugirieron llevarlo al acuario, sabiendo cuánto le encantan los peces, y Mónica planeó un almuerzo de sushi, provocando una exclamación de entusiasmo de Sebastián. Eduardo se unió a las risas. Todos pensaban en él, en su alegría. Esa tarde, el sol teñía el cielo de naranjas y morados. Me senté en el porche, observando a mi familia. Sebastián dormía en brazos de su padre. Javier y Laura conversaban en voz baja. Mónica y Eduardo planeaban un proyecto. Era una imagen perfecta de amor, seguridad y pertenencia. La vida, a pesar de sus desafíos, nos había bendecido con una familia unida, fuerte y llena de cariño. No había espacio para la amargura, solo gratitud. Estaba convencida de que así sería siempre, que nuestra burbuja de felicidad era impenetrable. Cuán equivocada estaba. Cuán equivocada estaba. Nuestra vida, tal como la conocíamos, era un tapiz hilado con hilos de amor incondicional y dedicación. Cada día amanecía con un propósito claro, uno que giraba en torno a la sonrisa de Sebastián. Él era, y sigue siendo, la luz más brillante de nuestro hogar. Un niño de inteligencia deslumbrante y un espíritu indomable, su silla de ruedas era solo una extensión de su vitalidad, nunca una limitación para su alegría o sus ganas de explorar el mundo. La parálisis cerebral era un diagnóstico, no una definición de quién era él. Mi misión, mi dulce obsesión, era asegurar que Sebastián tuviera no solo la mejor calidad de vida posible sino también cada oportunidad imaginables para explorar sus pasiones y talentos. Nuestra casa, un refugio cálido y espacioso, era el escenario perfecto para su crecimiento. Javier, mi esposo, el pilar silencioso de nuestra familia, trabajaba incansablemente en su exitosa empresa, pero su presencia en casa era total y significativa. Siempre encontraba tiempo para las sesiones de lectura de cuentos con Sebastián antes de dormir, para sus charlas sobre el universo o sus partidos de ajedrez, donde Sebastián, con una mente ágil y estratégica, a menudo lo ponía en aprietos. Ver a esos dos juntos, la admiración mutua en sus ojos, me llenaba de una serenidad profunda. Javier no solo proveía económicamente, él era un socio en la crianza, un padre ejemplar que veía a Sebastián como un ser completo y capaz, más allá de cualquier desafío físico. Mis mañanas comenzaban preparándole el desayuno favorito, siempre adaptado a sus preferencias, mientras revisaba su agenda diaria de terapia física, ocupacional, por supuesto, sus clases de arte y música. Sebastián tenía una sensibilidad especial para la música, y sus clases de piano adaptado eran un bálsamo para su alma creativa. Sus dibujos, llenos de colores vibrantes y formas imaginativas, adornaban las paredes de la sala, cada uno una ventana a su brillante mundo interior. Nos asegurábamos de que asistiera a un colegio inclusivo donde sus profesores y compañeros lo adoraban, un lugar donde su mente curiosa era constantemente desafiada y su personalidad magnética, celebrada.
Era fundamental para mí que Sebastián no solo existiera, sino que viviera plenamente, experimentara cada matiz de la felicidad y la aventura. Lo acompañaba a cada excursión escolar, a cada evento deportivo adaptado, a cada visita al museo o al parque. Su risa, ese sonido cristalino y contagioso, era mi mayor recompensa, el eco de mi propósito cumplido. No había sacrificio demasiado grande si se trataba de su bienestar. Cada investigación sobre nuevas terapias, cada adaptación en casa, cada hora dedicada a su educación y entretenimiento era una inversión en su futuro, en su felicidad. Había aprendido lenguajes de programación básicos con él para ayudarle con sus proyectos escolares, y pasaba horas buscando libros ilustrados que expandieran su entendimiento del mundo. En esos momentos de dedicación, de ver su progreso, de sentir su abrazo agradecido, me sentía completa. Creía firmemente que habíamos construido una fortaleza inexpugnable alrededor de nuestra familia, un santuario donde la adversidad exterior no podría penetrar. Éramos Lucía, Javier y Sebastián, un equipo inquebrantable, una familia bendecida. El amor era nuestro escudo, la alegría de Sebastián, nuestra bandera. No sabía que el peligro no vendría de fuera, sino de un lugar insospechado, y que lo que creía una broma inocente, se convertiría en el primer golpe de una guerra personal. Mi convicción era firme, casi una utopía. Había levantado un muro de amor inquebrantable alrededor de Sebastián, Javier y yo. Pero la verdad es que mientras construía mi fortaleza, una pequeña grieta ya se formaba desde adentro, una que yo, en mi afán por la armonía familiar, ingenuamente ignoraba. La autora de esa fisura era Valeria, la hermana de Javier, mi cuñada. Valeria era un ciclón en traje de seda. Imponente, de una belleza helada y una agudeza mental que usaba tanto para brillar en los círculos de la alta sociedad como para lanzar dardos en la intimidad familiar. Era la empresaria exitosa, la filántropa de nombre sonoro, y la voz dominante en cada reunión. La admiración que mi suegra, Laura, sentía por ella era casi palpable, y Javier, aunque a veces fruncía el ceño ante sus modos, solía ceder ante su carisma arrollador. Valeria tenía un poder tácito sobre todos nosotros, un respeto que se fundaba tanto en su estatus como en su habilidad para manipular las dinámicas familiares con una precisión quirúrgica. Y ese poder se manifestaba a menudo en comentarios sobre Sebastián. Al principio, eran apenas susurros, luego frases sueltas, siempre disfrazadas de preocupación o, peor aún, de lo que ella llamaba realismo brutal. ¿De verdad crees que Sebastián podrá integrarse en un colegio normal, Lucía? No lo digo por mal, pero la sociedad no perdona las debilidades. Es mejor que sepa lo que le espera, soltaba con una sonrisa que no le llegaba a los ojos durante una cena familiar. Oh, es una pena que no pueda disfrutar de los deportes como otros niños. Esa silla de ruedas es un recordatorio constante, ¿no crees? Pero bueno, al menos tiene su mente. Se reía, una risa fría y nasal, buscando la complicidad de los demás, que a menudo respondían con risas nerviosas y miradas esquivas entre ellos, incapaces de encarar su frialdad. Yo apretaba los dientes. Mi estómago se encogía. Cada palabra era como una pequeña punzada, un diminuto aguijón que se clavaba bajo mi piel. Quería gritar, defender a mi hijo con la ferocidad de una leona. Pero Javier me miraba, con esa súplica silenciosa en sus ojos de déjalo pasar, no hagas una escena. Por la paz familiar, por la influencia de Valeria en la economía de la familia y en la percepción social que tanto valoraba la imagen intachable, yo me callaba. Me forzaba a creer que era su personalidad fuerte, su forma peculiar de amar. Me repetía que Valeria, en el fondo, no lo hacía con malicia, que solo era su manera torpe de expresar una realidad. Una mentira que me decía a mí misma para sobrevivir a cada encuentro, para proteger el frágil equilibrio que creía mantener. Pero la inquietud crecía, se acumulaba como una tormenta lejana. Los comentarios se volvieron más frecuentes, más directos, cada vez menos bromas y más juicios. Parecía que Valeria disfrutaba al señalar la imperfección en lo que ella consideraba mi vida perfecta. Sebastián, ajeno a la toxicidad, a veces incluso se reía con su tía, sin entender la crueldad que se escondía tras la falsa carcajada. Esa inocencia me partía el alma.
llegó la Navidad. El aire se llenó del aroma a pino y canela, pero también de una tensión inusual. La familia entera se congregó en la imponente mansión de los padres de Javier, una tradición anual que Valeria se encargaba de orquestar con mano de hierro. El ambiente, que siempre había sido de unión y alegría, ahora se sentía cargado, denso, como una premonición silenciosa. Yo sentía una opresión en el pecho, un presentimiento oscuro. Sabía que la broma de Valeria era inevitable. Lo que no sabía era que, esa noche, cruzaría la línea, dejaría de ser una punzada para convertirse en una herida abierta, el golpe por la espalda que destrozaría mi fortaleza y desataría la tormenta que hasta entonces solo existía como una sombra en mi corazón. Esta vez, la humillación sería pública, frente a todos, y la impotencia me consumiría por completo. La Nochebuena trajo consigo la temida gala benéfica que Valeria orquestaba anualmente para niños con necesidades especiales. El cinismo se palpaba en el aire, espeso como el perfume caro. Era una burla, una parodia de caridad, pensé, observando a Valeria sonreír falsamente a los invitados más influyentes. Marcos, ajeno al teatro, su pequeño rostro iluminado por la emoción, estaba fascinado por la mesa de postres dispuesta con la delicadeza de una obra de arte. Tartas de chocolate que parecían esculpidas, torres de macarons de colores vibrantes, bombones que brillaban bajo las luces de cristal. Mis ojos no se despegaban de él, una punzada de ansiedad latía en mi pecho, un eco de la premonición que me había atormentado. «Mamá, ¿puedo ver los dulces?», preguntó Marcos, su voz suave, sus ojos grandes y expresivos. «Claro, mi amor, vamos juntos», dije, empezando a mover su silla de ruedas. Pero antes de que pudiera hacerlo, ya estaba cerca de la mesa, su mano temblorosa extendiéndose hacia un bizcocho de fresa tan rojo como el gorro de Papá Noel. Fue entonces cuando Valeria apareció. Su sonrisa, pegada, no llegaba a sus ojos, duros como el hielo al posarse en Marcos. La vi acercarse con esa elegancia depredadora que la caracterizaba. «Marcos, qué glotón. Vas a comértelos todos», espetó. Su tono era casi juguetón, pero un filo acerado cortaba el aire. Me quedé inmóvil, la respiración contenida, el corazón martilleando. Había visto esa mirada antes. Lo que vino después fue un torbellino de horror. Valeria, con una sonrisa que no llegó a sus ojos, se inclinó ligeramente, como si fuera a susurrarle algo. En un movimiento rápido, apenas perceptible para los demás, sus manos empujaron la silla de ruedas de Marcos. «Ups. Solo una broma, Marcos», exclamó con una carcajada falsa y hueca. El mundo se detuvo. Marcos, desprevenido, perdió el equilibrio y cayó. Su pequeña cabeza golpeó el suelo con un sonido seco y helador. Un grito de dolor lacerante, no de susto sino de agonía, brotó de sus labios. Su pierna, ya frágil y comprometida, se torció de forma antinatural. El salón se llenó de exclamaciones ahogadas, silenciando la música. «Marcos», grité, mi voz desgarrada, rompiendo la parálisis que me había invadido. Corrí hacia él, arrodillándome sobre el mármol frío, mis manos buscando su rostro, su cabeza. La sangre. Había sangre en su frente. Su pierna, de un modo inerte, se veía extraña. «Mi amor, mi vida», murmuré, con las lágrimas cegando mis ojos. Él sollozaba, aferrándose a mí, su pequeño cuerpo temblaba incontrolablemente. «Por Dios, Valeria». «¿Qué has hecho?», escuché la voz de Javier, mi esposo, teñida de un asombro impotente. Se acercó, su rostro pálido. Valeria, con su semblante inmaculado, se encogió de hombros, la risa aún intentando aferrarse a sus labios. «¡Ay, Javier! Pero si solo era una broma. Marcos es tan sensible. ¿Verdad, Lucía? No es para tanto drama». Su mirada se encontró con la mía, llena de un desafío gélido, una clara advertencia. Pero ya no podía oírla. Todo alrededor se desdibujó. Los susurros de la gente, las caras de compasión mezcladas con el juicio silencioso, la vergüenza, el horror. No había broma,
en la sangre de mi hijo, en su gemido de dolor, en la forma en que su pierna colgaba. La impotencia me asfixiaba. Se había cruzado la línea. La herida estaba abierta. Y yo estaba rota. La sangre en la frente de Marcos era un grito mudo en el silencio que había engullido la estancia. Sus pequeños sollozos se filtraban en mi alma, cada uno resonando como un eco de mi propia devastación. Lo acunaba, mi cuerpo temblaba con una furia helada, con un terror que me paralizaba. La pierna de mi hijo, inerte, un recordatorio grotesco de la broma de Valeria, confirmaba mis peores miedos. «Llama a una ambulancia, Javier», logré balbucear, mi voz apenas un susurro rasgado, mis ojos fijos en la herida de mi niño. No podía despegar la vista, como si mirar fijamente pudiera revertir el daño, borrar la cruel realidad. Javier, todavía pálido, pareció salir de su estupor. «Sí, claro», respondió, titubeando, incapaz de apartar la mirada de su hermana. Fue entonces cuando la abuela de Marcos, Laura, con el rostro transfigurado por el horror y la angustia, se abrió paso entre la multitud de invitados congelados. Su grito, un lamento ahogado, resonó cuando vio a Marcos. Se arrodilló a mi lado, sus manos viejas y temblorosas acariciando el cabello de su nieto, sus ojos inundándose de lágrimas. «Mi niño, mi pequeño». «¿Pero qué ha pasado, Lucía?», murmuró, su voz rota, cargada de una pura e inmensa tristeza, la misma que me ahogaba a mí. Y en medio de ese caos de dolor y asombro, la voz de Valeria flotó de nuevo, inalterable, como una serpiente deslizándose sobre el mármol. «¡Ay, pero qué exagerados!», exclamó, con una sonrisa fría y una sacudida de hombros, como si habláramos del derrame de una copa de vino, no de la caída de un niño. «Solo fue una broma, Laura. Es que el pobrecito de Marcos tiene que aprender a ser más fuerte. Siempre tan delicado. ¿No es obvio que es un poco torpe?». Se resbaló solo. Sus palabras fueron un golpe más, un clavo oxidado en mi corazón ya sangrante. «¿Torpe? ¿Delicado?». Mi hijo yacía herido, con sangre en su frente y su pierna torcida, y ella tenía la osadía de culparlo, de minimizar el horror con esa sonrisa gélida y una mirada de desprecio. La vileza de Mónica, de Valeria, era indescriptible. Era una crueldad que trascendía la mera malicia, era una ausencia total de empatía, una negación absoluta de la humanidad. Sentí una punzada de náusea. La sala giraba. La misma gente que minutos antes reía y brindaba, ahora nos observaba en silencio, algunos con compasión, otros con esa curiosidad mórbida que tanto detestaba. Las caras de mis suegros, de los pocos amigos que nos quedaban, se veían borrosas tras mis lágrimas. Me sentí completamente expuesta, humillada, rota. Mi hijo, mi vulnerable Marcos, era un espectáculo de su malicia, un trofeo de su indolencia. Laura intentó replicar, pero su voz se quebró. Javier seguía inmóvil, como si ver el monstruo en los ojos de su propia hermana lo hubiera petrificado. No había consuelo, solo el eco de la risa burlona de Valeria, la sangre fresca de Marcos y el punzante dolor que me atravesaba. En ese mismo instante, supe que algo dentro de mí se había roto irrevocablemente, pero también se había encendido. No era el fuego de la ira apasionada que desaparece, era una brasa fría, una resolución implacable que apenas comenzaba a formarse en las cenizas de mi desesperación. Ya no había vuelta atrás. Entonces, me giré hacia Javier, mis ojos imploraban, mi corazón suplicaba. Esperaba ver en su rostro la misma furia, la misma desazón que sentía. El padre de mi hijo, el hombre que me había jurado amor y protección, debía estar a mi lado, ser mi roca. «Javier, por favor», mi voz era apenas un hilo, un ruego desesperado que se desgarraba en el aire. «Dile algo. Defiende a nuestro hijo. No podemos permitir esto. Mira a Marcos. Sangra». Él dio un paso hacia mí, y por un microsegundo, mi corazón se infló de una esperanza tonta. Pero sus ojos no se encontraron con los míos, ni con la mirada asustada de nuestro hijo. Se pasearon por los rostros de los invitados, buscando la aprobación, la complicidad en el disimulo.
Una sonrisa forzada, casi robótica, se desplegó en sus labios. Una máscara, burda y patética, de la normalidad. Esto es solo un pequeño accidente, dijo, su voz sorprendentemente plana, casi jovial, resonó en el silencio cargado de la sala. Ya saben cómo son los niños, un poco torpes a veces. Mónica no quería. No fue intencional en absoluto. Marcos estará bien en un minuto, seguro que solo fue un raspón. Cada palabra fue una puñalada. Accidente, torpes, no fue intencional, raspón. La dulce mentira salió de su boca con una facilidad escalofriante. Mi propia mente se negaba a procesarlo. ¿Estaba realmente escuchando esto? Mi Javier, minimizando la agresión a nuestro hijo, para salvar las apariencias, para proteger a su hermana, *es mujer. Se inclinó ligeramente hacia mí, el gesto íntimo y protector, pero el mensaje que susurró fue un veneno puro directo a mi oído. Su aliento, que antes me adormecía, ahora me revolvía el estómago con su hedor a traición. Lucía, siseó, sus ojos, que alguna vez prometieron eternidad, ahora eran fríos como pedernales, no hagas un drama de esto. Sabes cómo es Mónica, siempre ha sido un poco especial, impulsiva. Ya la conoces. No arruines mi relación con mi hermana por una nimiedad. Ella es vital para mis negocios, para mi reputación, para nuestra posición social. Esto no fue nada. Marcos ya se levanta, es fuerte. No seas histérica, por favor. No seas histérica. La frase explotó en mi cabeza, resonando con una crueldad que superaba cualquier insulto anterior. No te entiendo, no estoy contigo, sino una orden fría, despectiva, que me exigía borrar mi dolor, negar la realidad de mi hijo sangrando, para preservar la fachada de su prestigio. Era la gota que colmaba el vaso, el último hilo que mantenía mi mundo unido y que ahora se deshilachaba por completo, hilo a hilo, dejándome suspendida en un abismo de vacío. Mi visión se nubló de nuevo, pero no por las lágrimas. Era como si un velo grueso me cubriera los ojos, distorsionando cada mueca, cada expresión del rostro de Javier, de su hermana, de todos los presentes que ahora evitaban mi mirada, cómplices de su farsa. Ya no sentía la indignación ardiente, sino un frío helado que me calaba hasta los huesos, un escalofrío que no provenía del ambiente, sino del interior de mi alma congelada. El dolor de la traición era más agudo que el propio ataque a Marcos, porque provenía de la mano que juró protegernos. En ese instante de absoluta desolación, un clic imperceptible, pero brutalmente definitivo, se manifestó dentro de mí. La Lucía que amaba, que confiaba, que vivía en un mundo de lealtades asumidas, se desmoronó completamente. Era como si mi espíritu hubiese sido empujado al fondo de un pozo oscuro y gélido, donde ni una brizna de luz lograba penetrar. Pero en la oscuridad más profunda, donde la desesperación amenazaba con consumirme, esa brasa helada de la que había intuido antes, no se extinguió. Latió con una fuerza silenciosa, transformándose. Ya no era desesperación, sino la germinación de una voluntad férrea. Si Javier no iba a defender a nuestro hijo, entonces yo lo haría. Y si Mónica creía haber ganado, el suelo se abriría bajo sus pies. No importaba el tiempo. No importaban los recursos. Solo importaría el momento en que sintiera lo mismo que sentía mi hijo y que sentía yo en ese momento. Y sería obra mía. El mundo exterior pareció disolverse, dejando solo un eco sordo de las risas y conversaciones que antes llenaban la casa de mis suegros. Pero el silencio más ensordecedor era el de Javier, mi propio esposo, cuya negación me golpeó con la fuerza de un puñetazo invisible. Tienes que hablar con Mónica, Javier, insistí, mi voz apenas un susurro rasgado por la urgencia. Lo que le hizo a Marcos fue inaceptable. Necesita asumir la responsabilidad. Y Marcos necesita nuestro apoyo, más que nunca. La dejó traumatizado. La mirada de Javier se endureció, sus ojos reflejando una irritación que me era extraña. No eran los ojos del hombre que me amaba, sino los de alguien que veía un inconveniente, un problema que debía ser resuelto rápidamente para mantener las apariencias. Lucía, por favor.
exclamó, bajando la voz lo suficiente para que solo nosotros lo escucháramos, pero con un tono que dejaba claro su hartazgo. Estás histérica. Fue un accidente, una broma de mal gusto, sí, lo admito, pero ¿de verdad vas a poner en peligro los lazos familiares por una tontería? Mónica se disculpó. Mi garganta se cerró. ¿Una tontería? El terror en los ojos de mi hijo, la humillación, el destrozo de su frágil mundo, ¿era una tontería? Lo miré, buscando una chispa de comprensión, de empatía, de la conexión que creí que nos unía. No encontré nada. Solo una pared infranqueable de negación y autoengaño. No es una tontería, repliqué, mi voz elevándose a pesar mío. Es tu hijo, Javier. ¿No le viste la cara? ¿No entiendes que Mónica fue cruel, deliberadamente? Él suspiró, frotándose las sienes como si yo fuera la que le causaba dolor de cabeza. Estás exagerando, Lucía. Mónica ya lo pasó mal. Es nuestra familia. En ese momento, sentí las miradas. No las de Javier, sino las de quienes nos rodeaban. Sus tías, primos, incluso algunos amigos de la familia. Todos bajo la órbita de Mónica, de su influencia, de su generosidad calculada. Mónica, la exitosa, la que siempre tenía las respuestas, la dueña del capital social y económico. Y ahora, yo, la que amenazaba su prestigio al sacar a la luz la sombra de su comportamiento. Una prima lejana, a la que Mónica había ayudado con un préstamo, se acercó a mi suegra con una expresión de supuesta preocupación. Escuché fragmentos, susurros que flotaban en el aire como flechas envenenadas. Es tan perturbadora, siempre tan dramática, la pobre Lucía, una madre dramática. Las etiquetas comenzaron a tejerse a mi alrededor, una red invisible que me atrapaba. Intenté hablar con otros, con mi suegra quizás. Pero sus ojos evitaban los míos, la conversación cambiaba abruptamente o se disculpaban con un tengo que ir al baño. Uno a uno, se alejaron. La sala, antes llena de calor familiar, se convirtió en un desierto gélido donde mi voz, mi dolor, no encontraban eco. Estaba sola. Completamente sola, en medio de la gente que una vez llamó mi familia. Me convertí, a sus ojos, en la problemática, la que no encajaba, la que traía el conflicto. La brasa helada de mi alma, esa que había intuido antes, ahora ardía con una llama silenciosa, transformando la desesperación en una determinación sombría. La soledad no me rompería, me forjaría. Si mi propio esposo se negaba a protegernos, si mi familia política se volteaba contra mí por miedo o conveniencia, entonces yo construiría mi propia fortaleza. La furia no era ya descontrolada, era un cálculo frío, una estrategia que comenzaba a trazarse en los callejones oscuros de mi mente. Mónica había ganado la primera batalla, la de la imagen y la lealtad superficial. Pero la guerra apenas comenzaba. Y esta vez, no habría piedad. Justo unos días después, la máscara de suposiciones amables de Javier se astilló por completo. Aquella tarde, regresó a casa con una expresión pétrea que nunca le había visto, y no venía solo. Una mujer alta y elegante, de unos 50 años, de cabello recogido y ojos de acero, lo acompañaba. Llevaba un maletín de cuero y una carpeta voluminosa. Lucía, dijo Javier, su voz desprovista de cualquier emoción, como un extraño. Ella es Valeria, mi abogada. Mi corazón se encogió. ¿Abogada? ¿Para qué? La respuesta llegó brutalmente. Javier deslizó unos papeles sobre la mesa de café, evitando mi mirada, avergonzado o quizás, indiferente. No eran cartas de amor, ni documentos de una nueva inversión. Eran la notificación de divorcio. Creemos que es lo mejor para todos, continuó Javier, usando un plural que me heló la sangre. ¿Creemos? ¿Quiénes? Dadas las circunstancias, y tu estado emocional. Valeria tomó la palabra, su voz monocorde, cortante como el cristal. Señora Lucía, mi cliente, el señor Javier, ha iniciado los trámites para la disolución de su matrimonio.
Dado su historial reciente de inestabilidad emocional y su incapacidad demostrada para manejar el estrés de la vida familiar, especialmente con las necesidades especiales de Marcos, la propuesta es la custodia única para mi cliente. En cuanto a las propiedades, se ha determinado que no ha contribuido sustancialmente al patrimonio y, por lo tanto, la vivienda actual pertenecerá al señor Javier. Se le ofrecerá una ayuda mínima para su reubicación. Cada palabra era un golpe, un martillo demoliendo mi vida ladrillo a ladrillo. ¿Inestabilidad emocional? ¿Incapacidad? Era la versión distorsionada de Mónica, amplificada y formalizada por la ley. Mis ojos se llenaron de lágrimas, pero la furia las secó antes de que pudieran caer. La desesperación me sofocaba. ¿Cómo podían calumniarme así, ignorando la verdad descaradamente? ¿Qué están diciendo?, logré balbucear, mi voz temblorosa. Soy la madre de Marcos. Siempre he sido yo quien lo ha cuidado, quien ha buscado sus terapias, sus especialistas. Ustedes saben lo que Mónica le hizo. Están revirtiendo la historia. Valeria levantó una ceja, impasible. Tenemos testimonios de su suegra, la señora Laura, y de la señora Mónica. Ambas han expresado su preocupación por su comportamiento errático y su tendencia a la exageración. La reputación social de mi cliente se ha visto afectada negativamente por sus acusaciones infundadas. Nuestros informes confirman que el señor Javier es el progenitor más estable y capaz de proporcionar el ambiente óptimo para el desarrollo de Marcos. Laura. Mónica. Las mismas personas que me habían aislado ahora me apuñalaban por la espalda, usando mis propias palabras, mi propio dolor, para construir un caso en mi contra. Me estaban despojando de todo, de mi hogar, de mi hijo, del acceso a los recursos de Javier para las terapias vitales de Marcos, de mi identidad como madre competente, de mi reputación. La calumnia se extendía como una plaga, no solo para eliminarme financieramente, sino para deshumanizarme, para hacerme parecer una loca incapaz de amar y cuidar. Javier seguía con la mirada perdida en el suelo. No era el hombre que amaba. Era un títere, o un cobarde, al que Mónica había manipulado hasta el punto de destruir su propia familia, reduciéndome a la nada. No permitiré que me quiten a mi hijo. No lo permitiré, susurré, mi voz ahora gélida, cortante. La desesperación se transformó en un acero irrompible. Había tocado fondo. Completamente despojada, sola, pública y legalmente desacreditada. En ese instante, la semilla de venganza plantada comenzó a germinar, alimentada por las lágrimas no derramadas y el dolor de una traición insondable. Ya no había vuelta atrás. Ya no había vuelta atrás. La sentencia fue un golpe mortal, pero la verdadera muerte llegó días después, cuando un camión de mudanza se llevó los últimos retazos de lo que había sido mi vida. Dejamos atrás la casa que Javier y yo habíamos construido, cada rincón impregnado de recuerdos que ahora me asfixiaban. Marcos, aferrado a mi mano, miraba con sus ojos grandes y asustados como nuestro mundo se deshacía. Nuestro nuevo hogar era un apartamento minúsculo en un barrio laberíntico, cuyas calles no reconocía, donde los sonidos de la ciudad eran más crudos, más invasivos. Las paredes del apartamento, antes tan luminosas en mi mente, estaban descascaradas y el aire era pesado, cargado de humedad y tristeza. La única ventana daba a un patio interior atestado de tendederos y el eco de vidas ajenas, tan intrusas como la nuestra ahora. No había jardín, ni siquiera un pequeño balcón donde Marcos pudiera jugar. Ni espacio para sus muñecos de peluche, ni la mesa de actividades sensoriales que tanto amaba. Todo estaba apretujado, constreñido, como mi alma. La búsqueda de empleo era una humillación diaria. Mi nombre, Lucía, ahora venía acompañado de un eco de acusaciones: madre negligente, desequilibrada, mentirosa. Las pocas entrevistas que conseguía terminaban con miradas de desconfianza o evasivas corteses. ¿Quién contrataría a alguien cuya vida había sido destrozada por un escándalo público y que además tenía un hijo con necesidades especiales? Los trabajos que podía considerar eran precarios, mal pagados, a menudo con horarios imposibles que no me permitían cuidar de Marcos ni llevarlo a sus terapias. Me encontré haciendo limpieza, doblando ropa en una lavandería,
vendiendo cosas pequeñas por internet, cualquier cosa que generara unos pocos pesos para el próximo día. Cada céntimo se destinaba a la comida más básica y, sobre todo, a las consultas médicas y las terapias de Marcos, que ya no podían ser en las costosas clínicas del centro. Buscaba fundaciones, programas de ayuda, todo lo que estuviera a mi alcance, pero las listas de espera eran interminables y los recursos, insuficientes. La peor parte era ver a Marcos. Antes de todo esto, a pesar de sus desafíos, siempre había una luz en sus ojos, una resiliencia formidable. Ahora, esa luz se había atenuado hasta casi extinguirse. El trauma del incidente con Mónica, la separación abrupta de su padre y la vida que conocía, la mudanza forzada, el cambio de rutinas, todo lo había golpeado brutalmente. Se volvió retraído, pasaba horas acurrucado en un rincón de la pequeña sala, meciéndose suavemente, susurrando palabras ininteligibles o simplemente en silencio. Había días en que se negaba a comer, o despertaba gritando en la noche, reviviendo alguna pesadilla que yo no podía aliviar. Su desarrollo, que con tanto esfuerzo habíamos labrado, había sufrido un retroceso significativo. Olvidó palabras, perdió habilidades que ya dominaba, y la interacción social, que antes le costaba pero intentaba, ahora le resultaba insoportable. Verlo así, tan vulnerable, tan roto, me desgarraba el alma de una manera que ni la traición de Javier o Mónica había logrado. Las lágrimas se habían secado. No quedaban más que para la desesperación silenciosa que me acompañaba al despertar. Pero debajo de esa desesperación, algo frío y afilado comenzaba a crecer. Cada humillación, cada puerta cerrada, cada sollozo de Marcos, cada centavo que rascaba para sus terapias, era un ladrillo más en el muro de mi resolución. No era solo sobrevivir. Era planear. La penuria no me iba a quebrar, me estaba forjando. Mónica, Laura, Javier, ellos habían sembrado la desolación y ahora la cosecharían. No tenían nada que perder. Y ese era el arma más poderosa de todas. La ira se había transformado en una paciencia glacial, la tristeza en una lucidez despiadada. La venganza ya no era un susurro, era la única razón para levantarme cada día.